Hola a todos. Hoy nos sumergimos en un texto particular titulado El pan de este día. Lo firma alguien llamado Josué. Hola, sí, es un texto con un enfoque muy teológico, la verdad. Y lo que hace es usar, referencias bíblicas y también una anécdota muy gráfica, muy potente, para armar su argumento principal. Exacto. Empieza con una cita del libro de los Hechos y a partir de ahí Josué lanza una advertencia bastante seria, ¿no? Sobre los peligros de lo que él llama posturas inflexibles, dogmáticas, sobre todo en temas de creencias. Y lo interesante es cómo usa esa historia, ¿verdad? Casi como una parábola moderna, para que el mensaje como que cale más. Totalmente. Pues ese es nuestro plan hoy, meternos a fondo en esa argumentación. Queremos entender bien cómo Josué relaciona esa rigidez, esa inflexibilidad, con lo que él ve como errores espirituales graves. Y también por qué insiste tanto en poner a Jesús en el centro absoluto de la fe. Siempre, claro, desde la perspectiva del texto que estamos analizando. Pues mira, la cita con la que arranca ya lo dice casi todo. Es de Hechos 5:38. Son palabras de Gamaliel al Sanedrín. ¿Qué dice exactamente? Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Vaya, es fuerte, ¿eh? Sí. Establece el tema central desde el principio, el riesgo, el peligro enorme de oponerte, quizás sin darte cuenta, a algo que viene de Dios. Es una lucha que según el texto ya está perdida de antemano. Es una base potente, sí, marca el tono de advertencia ya desde la primera línea. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo empieza Josué a construir su argumento? ¿Cuál es el primer paso que da? Pues va bastante al grano. Afirma algo así como: las posiciones rígidas muchas veces nos llevan a cometer errores irreparables. Sí, directo. Sí, pero no se queda ahí. Añade una reflexión sobre de dónde viene esa rigidez, que a mí me parece interesante. Señala que, partimos de la ignorancia, ¿no? Que aprendemos poco a poco y muchas veces influidos por otros. Claro. Y la conclusión clave es que nuestras ideas más firmes, esa rigidez de la que habla, pueden ser heredadas, aprendidas del entorno, no tienen por qué ser fruto de una comprensión profunda nuestra o de una verdad objetiva. O sea que nos invita a mirar nuestras propias certezas, las que parecen inamovibles, con un poco de escepticismo, ¿no? A preguntarnos de dónde vienen. Exacto. No es solo la rigidez en sí, sino que su base puede ser más frágil de lo que pensamos. Entiendo. Pone en duda esa infalibilidad que a veces damos por sentada en nuestras posturas, y justo ahí para que esta idea, que es un poco abstracta, cobre vida, pues introduce la anécdota, el recurso narrativo más fuerte del texto. Aquí viene la historia de los acorazados, ¿verdad? Que a mí me impactó bastante cuando la leí. ¿Podrías recordárnosla para tener la imagen clara? Claro. La escena que pinta Josué es tensa. Imagina, noche cerrada. Una tormenta lleva días golpeando a una escuadra naval en maniobras. Hay niebla, visibilidad mínima. Uf, mal asunto. Sí. En el puente del buque insignia hay un oficial de guardia, pero el capitán también ha subido, por lo grave de la situación. Se nota la dificultad del momento, ¿sabes? Sí, un escenario que ya de por sí pide cautela, o debería. Pues eso. Y en medio de esa tensión, el vigía, que está en el extremo del puente, grita: «Luz a estribor». Ajá. El capitán alerta, pregunta si esa luz va directa hacia ellos o se desvía. Y la respuesta del vigía es crucial: «Directo, capitán». Rumbo de colisión. Exacto. Eso solo significa una cosa: peligro de choque inminente. La peor noticia en esas circunstancias. Peligro inmediato y, potencialmente catastrófico. El capitán, lógicamente, reacciona rápido. Le ordena al oficial de señales: envíe este mensaje. Estamos a punto de chocar. Aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo. Vale. Hay una pausa tensa, esperando respuesta. Y la respuesta llega, pero no es la que esperaban. Les contestan: aconsejamos que ustedes cambien 20 grados su rumbo. ¡Ostras! Eso es un desafío directo. En plena noche, con tormenta, alguien le dice al capitán del buque insignia que se aparte él. La jerarquía naval, patas arriba. Totalmente inesperado. Y para el capitán, inaceptable, claro. Se enfada. Ordena un segundo mensaje, mucho más tajante. Contéstale: soy capitán, y le ordeno cambie su rumbo 20 grados ahora mismo. Uf, la tensión sube. Y la respuesta que reciben es todavía más desconcertante. Casi una burla.
Señor, soy marinero de segunda clase. Para nosotros es imposible. Mejor cambie su rumbo a 20 grados. Un marinero de segunda clase, desafiando a un capitán. La situación es casi absurda, vista desde el puente del acorazado. Me imagino la cara del capitán. El texto dice que estaba hecho una furia. Y ahí ya recurre a lo máximo, a su identidad, a su poder. Conteste, soy un acorazado. Cambie inmediatamente su rumbo 20 grados si no quiere ser embestido por nosotros. Una amenaza directa, basada en la fuerza bruta. Exacto. Silencio. Y entonces llega el mensaje final desde esa luz misteriosa. El que lo cambia todo. Lo siento. No puedo. Señor, yo soy un faro en un islote. ¿Un faro? ¡Qué giro! Brillante. Toda la autoridad, la jerarquía, la amenaza del acorazado se estrellan contra una realidad física, inamovible. Ahí está la clave. Y creo que por eso Joshua elige esta historia. Encapsula perfectamente la idea de la rigidez. El capitán actúa por su rango, soy capitán, por quien cree que es, soy un acorazado, y por una suposición totalmente equivocada, cree hablar con otro barco. Claro. Y esa mezcla de rigidez, de autoridad malentendida y de ceguera ante la situación, le habría llevado al desastre. A chocar contra las rocas por pura cabezonería, por no cuestionar su percepción ni su autoridad. Es una metáfora muy potente de la ceguera dogmática, ¿no? Aferrarse a una postura basada en quién crees ser sin escuchar la realidad que te está contradiciendo. Sin duda. Joshua la usa para ilustrar cómo la rigidez de las órdenes cerradas y sin flexibilidad son peligrosas. Es la imagen perfecta de una mente inflexible chocando contra algo real, inmutable. El faro no va a cambiar de rumbo por muchas órdenes que le den. Entiendo. Y Joshua no se queda ahí, ¿verdad? Usa la anécdota como un trampolín para volver a lo suyo, al tema teológico. Busca paralelismos en la Biblia. Exacto. Ese es el siguiente paso en su argumento. Usa el impacto de la historia para decir que esa misma dinámica, esa de rigidez y choque, se ha dado en momentos clave de la historia bíblica. Y el primer ejemplo que pone, según el texto, es el de los líderes judíos de la época de Jesús. Dice que su sistema cerrado de la ley les hizo estrellarse contra Jesús, al que llama esa roca. ¿Qué pasajes usa para apoyar eso? Es una afirmación fuerte. Del Nuevo Testamento. Primero, Juan 7, 48-49, donde se ve la actitud de algunos fariseos hacia la gente que seguía a Jesús. Dicen algo como, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Uf. Joshua lo interpreta como una muestra de cerrazón basada en que ellos se creen los únicos que entienden la ley, por su posición social y religiosa. Se ven a sí mismos como el acorazado de la ortodoxia, digamos. Entiendo. ¿Y el segundo ejemplo? Es de Mateo 12:24, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Es la escena donde acusan a Jesús de echar demonios por el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios, justo después de verle hacer un exorcismo. Para Joshua, esto es el colmo de esa rigidez. Atribuir al diablo una obra que él considera claramente divina. Ya. Califica toda esta actitud como una lucha errónea. Una lucha errónea parecida a la del capitán contra el faro. Intentar desacreditar o destruir algo que según el texto es superior e inamovible. Esa es la conexión que establece, sí. Y para reforzarla más mete otro ejemplo clave. Saulo de Tarso. Antes de ser Pablo, claro. Se va a Hechos capítulo 9. El camino a Damasco. El famoso episodio. Ese mismo. Saulo va a Damasco con cartas oficiales del sumo sacerdote para detener a los seguidores de este camino, que era como llamaban al cristianismo primitivo. Iba cargado de autoridad legal y de convicción religiosa. Cumpliendo órdenes dentro de su sistema cerrado, podríamos decir. Exactamente. Y entonces, ¡zas! Le rodea una luz del cielo. Cae al suelo, oye una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Impactante. Y que Saulo estaba totalmente errado en su persecución y que estaba metido en una lucha que nunca ganó. Lo de dar coces contra el aguijón refuerza esa idea de esfuerzo inútil, ¿no? Doloroso, además, contra algo más fuerte. Exacto. Entonces, si unimos los puntos como hace Josué, el capitán, los líderes judíos de los evangelios y Saulo, camino de Damasco, todos comparten, según él, la misma ceguera causada por la rigidez. Ese es el hilo conductor que va tejiendo Josué.
Presenta a estos tres casos como variaciones del mismo problema. La rigidez, sea por autoridad militar, interpretación legalista o celo religioso, lleva un choque frontal con una realidad superior, el faro, Jesús, que no pueden ni controlar ni destruir. En todos los casos, es una lucha errónea, un choque inevitable si no cambian de rumbo. El texto insiste en que esa rigidez les impide ver contra qué o quién están luchando realmente. Queda clara la crítica a la inflexibilidad y sus consecuencias, según Joshua. La anécdota y los ejemplos bíblicos son advertencias potentes. Pero, ¿se queda solo en señalar el problema o propone alguna alternativa? ¿Alguna forma de evitar ese choque? ¿Hacia dónde sugiere dirigir la lucha usando su palabra? Sí, claro que propone una alternativa. Y aquí es donde el texto ya expone su mensaje central de forma más clara. Joshua dice que la verdadera lucha del creyente no debería ser contra supuestas herejías basadas en sistemas rígidos, sino que debería centrarse en algo positivo. Establecer a Jesús como el verdadero Dios y la vida eterna. Es un giro interesante, de luchar contra algo percibido mal a luchar por algo, por afirmar esa centralidad de Jesús. Pero, ¿qué significa eso en la práctica, según el texto? ¿Cómo se establece a Jesús? Pues aquí es donde Josué lanza su aviso más directo a las iglesias, a las estructuras religiosas. Dice que si la rigidez eclesial o el estereotipo que maneja tu doctrina, o sea, las normas, las tradiciones, las interpretaciones de cada grupo, hacen que Jesús quede en un segundo plano, entonces esa estructura o esa doctrina está fundamentalmente errada. Y dice, tu lucha ya la perdió. Es una afirmación muy fuerte sobre qué es lo más importante en la fe. Implica que la lealtad a la institución o a la doctrina no puede, nunca, según esta visión, estar por encima de la relación con Jesús, de su centralidad. Pero, ¿cómo justifica Josué esa primacía tan absoluta? Su argumento se basa en la obra de Jesús, en la salvación. Sostiene que Jesús está, por naturaleza, más allá de cualquier institución, credo o tradición. ¿Por qué? Porque murió y resucitó, dice Joshua, no para fundar una organización como tal, sino para tener un pueblo propio celoso de él. Ya. Y la conclusión lógica que saca es, solo a él le debemos la vida. Por tanto, la lealtad principal, la conexión vital, tiene que ser con él. Entiendo la lógica. Si la vida espiritual depende directamente de Jesús, todo lo demás, instituciones, doctrinas, debería estar al servicio de esa relación, no interponerse o reemplazarla. Exacto. Y las implicaciones que saca Joshua son, bastante radicales. Llega a decir, el que no está luchando con él, está contra él. No hay punto medio. Es tajante. Sí. La relación con Jesús define dónde estás espiritualmente. Menciona el perdón de pecados por el bautismo en su nombre, que simbólicamente es como ser vestido de Cristo, una transformación tan profunda que, citando Gálatas, dice que ya no vive uno mismo, sino Cristo en esa persona. Todo este énfasis busca evitar lo que le habría pasado al capitán, estrellarse con la roca de la salvación. Vuelve a usar esa metáfora de Jesús como la realidad firme contra la que choca la rigidez humana que no lo reconoce o lo aparta. Y todo esto acaba, si no me equivoco, en una llamada directa a quien lee el texto, ¿no? Así es. El texto cierra con una invitación clara. Replantear tu fe. No parece que llame a abandonar la fe o las comunidades, sino a examinar críticamente las propias creencias y prácticas. ¿Para asegurarse de qué? Para asegurarse de que Jesús ocupa de verdad ese lugar central, preeminente, que Joshua considera vital. Es un desafío personal. Verificar si el rumbo de la propia fe está alineado con Jesús, o si por rigidez doctrinal o institucional se corre el riesgo de chocar contra el faro. Bien, intentemos resumir lo esencial de este análisis. El texto de Joshua, el pan de este día, es una advertencia muy clara contra el dogmatismo, contra la inflexibilidad en la fe. Sí, muy vehemente. Usa muy bien la anécdota del acorazado y el faro, y la conecta con ejemplos bíblicos, los líderes judíos, Saulo antes de ser Pablo, para mostrar cómo esa rigidez puede llevar paradójicamente a oponerse a lo mismo que se cree defender, a lo divino. Correcto. Y frente a ese peligro, la propuesta clave es volver a centrar radicalmente la fe y la devoción en la figura de Jesús, al que considera el verdadero Dios y la vida eterna. Y esa centralidad, dice Joshua, debe estar por encima de cualquier estructura de iglesia, cualquier doctrina, cualquier tradición. Si algo aparta a Jesús a un segundo plano, está fundamentalmente errado. Exacto.
A mí me parece especialmente interesante esa llamada final a replantear tu fe. No suena tanto a destruir todo, sino a reorientar, ¿no? Como decir, revisa los cimientos y asegúrate de que la piedra angular es Jesús, no la estructura que has construido encima. Sí, esa es una buena manera de verlo. El desafío que plantea Joshua es profundo. Invita a una introspección seria. ¿Qué o quién está realmente en el centro de mis convicciones, de mis prácticas religiosas? Claro. Se trata de asegurar, desde su punto de vista, que las formas sirvan a la sustancia, siendo Jesús la sustancia, y no al revés. Que la sustancia no quede tapada por las formas. Es una llamada a la autenticidad, a dar prioridad a la relación personal con lo divino por encima de la obediencia ciega a lo humano, aunque se vista de religión. Y si llevamos esto un poco más allá del contexto puramente religioso de Josué, esta idea de la rigidez y el choque con realidades inesperadas da mucho que pensar, ¿eh? Sí, desde luego. ¿De qué otras maneras, quizá en el trabajo, en la vida social o incluso en nuestras ideas más firmes, podríamos estar actuando como ese capitán del acorazado? Es una extrapolación muy natural, sí, y muy pertinente. Quiero decir, ¿cuáles son nuestros acorazados personales? Esas certezas, esas posiciones de autoridad que nos atribuimos, nuestras ideologías. ¿Y cuáles podrían ser los faros inesperados, esas realidades incómodas, datos que contradicen lo que creemos, otras perspectivas que nos desafían? ¿Contra qué podríamos estrellarnos si mantenemos un rumbo inflexible? ¿En qué momentos la realidad, terca como un faro en un islote, nos obliga a replantearnos la ruta para evitar el desastre? Quizá todos navegamos a veces con demasiada confianza en nuestro propio rumbo. Sin duda. Esa reflexión final abre un campo muy amplio. La anécdota del faro, por lo sencilla y directa que es, resuena mucho más allá del argumento teológico concreto de Joshua. Toca temas universales. La humildad intelectual, el peligro de nuestros sesgos, la tensión entre autoridad y realidad, y la necesidad de adaptarse a lo inesperado. Un buen punto para seguir dándole vueltas.